Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en un lugar idílico en plena naturaleza donde se respira paz en la zona norte, podríamos decir, de la provincia de Burgos, en Ontomín, en la finca La Cabañuela, que es la casa de esa ganadería de reses en bravas de Antonio Bañuelos, para hablar precisamente con su propietario, el burgalés Antonio Bañuelos, que además recientemente, podríamos decir, se ha convertido también en el nuevo presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Antonio, muchísimas gracias por abrirnos de par en par tu finca, ¿no? Tu casa, No, todo lo tu tesoro. contrario. Es las gracias a vosotros y que en estos momentos tan complicados ocupéis información del sector de la tauromaquia y además esta, pues bueno, no es mi casa, es la casa de todos los aficionados y por aquí han pasado en 27 años miles de personas porque nos gusta mucho compartirlo, ¿no? La Unión de Criadores que engloba a los ganaderos de España, pero también de Portugal y de Francia, ¿no? La Unión de Criadores de Toros de Lidia, participan España, Francia y Portugal en 350 ganaderías. Y están las ganaderías más importantes del mundo, tanto por su importancia actual como por su importancia antigua, por genética de otras muchas ganaderías que nacieron de ellas, ¿no? Dos países, los vecinos, que tienen una visión o un aprecio muy diferente, sorprendentemente, a la que parece que se vive hoy en España respecto a los toros. Francia es apasionada de la tauromaquia, del reglamento y de la pureza del toreo. A todos los ganaderos nos gustaría lidiar en Francia todo lo que pudiéramos, nosotros lidiamos bastante esta ganadería. A todos los toreros les gustaría torear en Francia, porque la seriedad de la organización, del rigor y del control es perfecta, ¿no? Y el aficionado es un aficionado, bueno, algo frío, pero valora mucho lo bueno y lo importante, ¿no? Y el público portugués es distinto, el reglamento allí cambia, es un porcentaje muy alto dedicado al caballo, al rejoneo, son corridas incruentas en las que vuelve vivo el toro a los corrales y se hace con mucha ceremonia, con una vestimenta con mucha plasticidad y además acompaña muchas veces de espectáculo autóctono portugués de los forcaos, que tienen, bueno, una historia para conocerlo porque se van transmitiendo de padres a hijos la tradición de ser torero forcao. Antonio, ¿cuántas veces se ha preguntado, lo han preguntado, qué sería del mundo de los toros, que es patrimonio de nuestro país, cultural, etcétera, etcétera, si fuese de otro país? No sé, si fuese francés, alemán, italiano, no sé, de cualquier otro. Si la tauromaquia. Eso es. La situación sería diferente, seguro. Bueno, en Francia la tauromaquia está muy protegida, muy promocionada. Cuando en España se están quitando las banderas de España, en Francia están poniendo las banderas de España en la plaza, porque somos el referente y se sienten muy orgullosos. Todos los aficionados aprenden español para cuando van el mayoral, los toreros, los ganaderos claro, a hablar es el idioma con ellos. oficial, ¿no? Lógicamente. Son pasodobles españoles, en fin, es una mejora de todo el tratamiento que tienen en España, es con lo que tienen en Francia. En Portugal es una religión dedicada al caballo, al toreo a caballo, con toda su indumentaria, la vestimenta, con todo su historial, y son también protectores en sus ministerios. El caso de España es especial porque depende del Ministerio de Cultura, desde hace poco, antes dependía del Ministerio de Interior, y el Ministerio de Cultura, como cualquier otra industria cultural, está obligado a promocionar, a fomentar, a cultivar, a cuidar, a subvencionar la tauromaquia, que es el segundo ingresador de IVA en el país, con 140 millones de euros por detrás del fútbol y millones de espectadores. A cambio recibe 60.000 euros, 30.000 para un premio y 30.000 para una fundación. Ese es el trato que tenemos en la relación con el Ministerio de Cultura.
Porque hablábamos del Ministerio de Cultura, del que os sentís que no tenéis nada, que es como que no cuentan con vosotros para ningún plan, ninguna ayuda, ningún apoyo. Está el Ministerio de Medio Ambiente, podría ser Agricultura, incluso el de Trabajo, ¿no? Porque fijar población en el medio rural, ahora que hablamos tanto de la España vaciada, fincas, las ganaderías son lugares donde se genera empleo y la gente vive en el campo. Sí, hay mucho enunciado, mucho titular en prensa sobre la España vaciada, sobre cómo había que volver al campo, pero la España vaciada la mantienen la gente que trabaja en el campo. Y entre toda la gente que trabaja en el campo, porque un agricultor puede llevar una agricultura desde una ciudad, va y viene, pero precisamente la ganadería y la ganadería brava es la que tiene que estar permanentemente trabajando los empleados allí, porque son animales que tienen una continua ebullición de estrés y de luchas de territorios y de luchas por determinar el macho alfa, en el que hay que estar continuamente pendientes porque es muy fuerte pero muy delicado. Y esa población fija en el campo, se queda estable, pero además fija la de la mujer en el campo rural, porque ya tiene sus funciones dentro de la ganadería también. Y es indispensable y es donde verdaderamente se está manteniendo con el paso de los años, ¿no? Porque se transmite también de padres a hijos el oficio de mayoral y el oficio de vaquero, es todo vocacional. Hablabas del peor año en la historia de la tauromaquia, sí, de siempre. Vaya momento para coger la rienda también de la Unión, ¿no? Es un reto. Bueno, hace 25, 27 años ya, cuando después de muchos años, con una tremenda ilusión y vocación de querer ser ganadero en una pequeña escala, jamás pensé yo que íbamos a estar en esta dimensión de recorrer todas las plazas de primera de España y de Francia y de tener el número de cabezas que tenemos, pues entendí que podía llegar en este sitio, en esta zona del páramo de Masa, a la ilusión que tenía, que era aclimatar el toro de Lidia a una nueva altitud, a una orografía quebrada diferente. Se ha adaptado mejor de lo que pensaba, esa rusticidad, ¿no?, que tiene en este hábitat lo va desarrollando, más luego una supuesta capacidad pulmonar mayor al vivir a 1000 metros de altitud, ¿no?, como hay equipos de ciclismo, por ejemplo, que van a entrenarse a las estaciones de esquí para en la respiración lograr una mayor capacidad torácica, que en el último tercio de la lidia le hace mucha falta al toro para esa continuidad, ¿no? ¿Alguien le llamó loco en su momento cuando cogió los toros del sur de España? Nadie dejó de llamar loco. Quise asesorarme de algunos ganaderos, empresarios, nadie me dio ningún tipo de esperanza de viabilidad ni de subsistir, y guardo con un recuerdo muy especial y que fue una fuente para mí importante de información, pues ganaderos de la zona de Ávila que cultivan ya tradicionalmente la vaca avileña en altitudes similares a estas y en circunstancias similares a estas. Y yo pues iba por allí cuando estaba ya enfocado a instalarme aquí, hablaba con ellos los domingos en los bares, nunca supieron quién era yo nunca supe quién eran ellos, pero hablando con ellos pues me daban mucha información sobre tipo de pienso, de energía, de proteínas según la época del año, época mejor para la paridera, retrasarlos, las zonas de abrigo, y con mucho cariño recuerdo aquello porque para mí fue el referente en el que empecé a hacer camino al andar y a aprender, que es lo que sigo 27 años después aprendiendo, ¿no? Y fuimos consiguiendo una aclimatación y ya, pues bueno, dejaron de llamarnos locos y dijeron, parece ser que esto va a ser viable, ¿no? Y a los 4 años empezamos por el final, estábamos indultando ya... Eso sí que es sorprendente. Estábamos indultando toros ya seguidos, tenemos 8 toros indultados, que en una ganadería de 27 años pues es importante, ¿no? La Marro fue primera. Y sobre todo, sí. Y sobre todo la regularidad que mantenemos en el comportamiento de la lidia durante el año y lo entipada que está cada camada de cada año. Y esto es importante porque hay una diferencia de su origen, de Torrealta, de Medina Sidonia, ya es diferente. ¿Por qué? Porque los animales de sierra son diferentes. En zonas cálidas que en zonas frías se hacen más finos de cabos, pesan menos voluminosos, menos vastos, y ya comparando este toro de aquí con un toro de Medina Sidonia de su origen, pues ya es muy diferente, ¿no?
pezuñas menos vastas, más ligero, y bueno, en esa línea de conservar el tipo mantenemos también una selección en los tentaderos de las hembras, que es muy importante. Pues una parte que seleccionamos mucho son las hechuras, mantenernos en que el toro sea bajo, que el torero pueda ver fácilmente la penca del rabo, que pueda torear con plasticidad, porque el toro cabe bien en la muleta y pueda entrar, y bueno, la ilusión la ponemos siempre, y cuando sale bien hay que celebrarlo mucho porque no sabe lo que va a ocurrir al día siguiente. Sí, no es una ciencia exacta. Sí, no, depende mucho de la suerte. También tiene un poquito de... Esa es la magia, ¿no? Hemos visto un tentadero justo antes de empezar esta entrevista. Explícanos un poquito qué es lo que se ve, cómo se hace, ahora van a estar viendo las imágenes de lo que hemos... Muy bien, pues un tentadero es un laboratorio en el que el ganadero, a las hembras que han cumplido ya 2 o 3 años, se las hace una prueba completa con un torero profesional y un picador profesional, en la que se valoran 27 comportamientos, en los que se van seleccionando para intentarlos que los aporte a su producto, al macho, al becerro macho, que va a tener 4 años y va a ir a una plaza intentando desarrollar los comportamientos buenos que ella haya tenido. Por eso las vacas son o aprobadas o de desecho. Generalmente nosotros somos muy exigentes y no aprobamos más de un 25% cada año, de cada 100 vacas que lidiamos. El resto van a festejos populares, ¿no? Y en un último término, como todo animal de raza de lidia, a la cadena alimentaria. En esos comportamientos, como son la prontitud, la calidad de la embestida, el temple, la humillación, la transmisión que tengan, lo que se ve en una vaca de 200 kilos, luego hay que transportarlo a un toro de 500, y claro, es muy delicado el resultado final, ¿no? La responsabilidad es del ganadero, pero la genética en realidad da saltos, y a veces pues no es el comportamiento del padre, ni de la madre, ni de los hermanos, ¿no? Por eso digo que hay una parte de suerte a la que se enfrenta el ganadero cada vez que va a una plaza, y bueno, mucha responsabilidad por eso, ¿no? Hemos visto también a un torero de la tierra de Zamora que ha estado ahí tentando. A veces igual la gente piensa que esto de los toros es solo el día de la corrida, los trajes de luces, las ferias, las fiestas, los trofeos, pero hay mucho trabajo detrás y mucho sacrificio de mucha gente que no consigue llegar, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir dar el salto. No sé si hay un porcentaje, pero... No hay ningún porcentaje exacto, pero las escuelas taurinas, si hay 30 en España, pueden tener 30 alumnos a su vez. Si hay 1000 chavales que quieren ser toreros, pues llegan a ser becerristas pues el 50%, por ejemplo. De ese 50% llegan a torear con caballos pues un 15%, un 20%, de aquellos 1000. 200, y de esos 200 llegan a tomar la alternativa pues 20, y de esos 20 llegan a ser figuras del toreo pues igual ninguno, y hay que volver a otros 1000 otra vez. Es muy difícil, es una vocación que se lleva dentro y una vida en la que invierten, iba a decir pierden, pero no, invierten los años claves de su vida, porque ya desde jóvenes, desde pequeños, aunque se les anima y obliga a estudiar, pero ya están viviendo en el campo rodeados de gente mayor, no juegan como niños, no tienen los 19 años de los 19 años del resto, ni los 21, y están dedicados y pensando en el toro continuamente, pensando que algún día llegue una oportunidad y salgan del ostracismo y puedan entrar en las ferias, ¿no? Influyen muchos factores, hemos estado viendo a un torero, Alberto Durán, de Zamora, es un muy buen torero, tiene 5 años de alternativa, más los años que llevara de novillero, que sobresalió, pero cuando toman alternativa los toreros, el cambio al torero lo notan, se paran, y sobre todo que los empresarios, pues hasta que no tienen nombre taquillero, pues no les contratan, y les cuesta mucho salir, y están años trabajando, tentando en el campo, esperando que un día les llegue una oportunidad, y muchas veces toreando 2 o 3 corridas al año nada más, y esperando años y años y años. Y ese es un trasfondo, aprendiendo en vídeos y creando su propio estilo, ¿no?
Cada uno... Es muy importante para sobresalir como torero ser diferente. Hay que ser diferente. Hay que conseguir que cuando sale de la plaza el espectador o el aficionado se acuerde de lo que ha visto y se le quede en la retina algo para siempre. Por eso los toreros que son especiales, que tienen ese pellizco que llaman, esa esencia, bueno, cuajan menos toros, pero se crean un hueco rápido en parte alta del escalafón. ¿Cómo vive un ganadero, por ejemplo, en una corrida de toros? ¿En qué está pendiente? No sé, hay tanto en juego. El ganadero empieza a vivir mal desde un día antes o dos porque tiene que embarcar. Y ya el embarcar la corrida ya tiene es muy delicado. Genera estrés también. Genera estrés, tiene que entrar en el camión, no se puede lesionar. Muchas veces lo hacemos por la noche porque es más fácil, entre dos luces. Y el toro embiste porque embiste para defenderse, porque le sacan de su hábitat. Si ahora nosotros vamos a cualquier cercado y te bajas del coche, el toro se va corriendo, no embiste todo lo que ve, salvo excepciones, vamos, que esté herido, y en el momento que ya está entrando en un camión, que bueno, ya se le ve que está fuera de su hábitat, ahí empieza ya a tener una agresividad dentro que le va a durar hasta que salga al ruedo y va a estar en los corrales de una plaza, en un sitio nuevo, donde generalmente pues, le cuesta comer y beber hasta que coge confianza, cuando se está midiendo con sus compañeros en un pequeño espacio, y todo eso, pues claro, el ganadero lo vive con tensión. Y luego el toro además sale a la plaza y hay miles de personas, ruido, colores, no sé. Cuando eso se traslada a una plaza de toros, que está lleno de colores, que nunca ha visto el toro, aunque ve mal, bueno, de ruidos, de olores, de sensaciones nuevas, con muchos más metros de diámetro para poderse ir, todo lo que ocurra ahí es mucho más valorable al toro que lo que ocurre en el campo, en la plaza de tientas, porque tienes animales. Por eso digo esto, porque quiero llegar al indulto. El indulto es la aportación que el aficionado y el espectador tiene para llevar a la ganadería. Tienen esa capacidad de decidir ellos ahí. Ellos tienen esa capacidad de decidir, que el reglamento lo permite, aportar a la ganadería la bravura y el comportamiento completo que está teniendo el toro. Y es más fiable, ¿no? Con una puya distinta de la que se tiene en el campo, con un caballo distinto, que muchas veces ha ido a 2 veces al caballo, generalmente en plazas de primera. Y el problema no es la puya, si está bien colocada en el morrillo, que se trata de que el toro se desahogue, de que el toro sangre para que se tranquilice, se ahorme y se pueda torear, ¿no? Es peor el movimiento del caballo con el movimiento del toro. Son 2 movimientos de 500 kilos de peso aproximadamente, que se produce un choque. Ese choque es una tonelada de presión sobre el cuello del toro y sobre el empuje. Ahí se está desgastando el toro mucho más que lo que se puede desgastar por la puya, ¿no? La sensación del dolor, que dicen, ¿se está sufriendo el toro? Bueno, en ese momento no, porque si no, no volvería otra vez a por el caballo, se iría al otro lado. Como cualquier animal que siente dolor, se va. Él sigue y sigue a por el banderillero que le ha puesto 2 banderillas y le ve otra vez y vuelve a él, que eso es insignificante porque en 1,5 centímetros de grosor de piel, bueno, las banderillas no son significantes, pero lo que sigue es a por una muleta que se la ponen muy abajo, porque hoy en día se torea mejor que nunca, bajando mucho la mano el torero, para que el toro vaya humillando, arrastrando si puede el hocico por la arena, y eso es lo que le produce, lo que provoca un ballet, una escena, una coreografía entre el toro y el torero, y eso hace transmitir al público esa belleza estética que está dibujada en todos los museos del mundo, escrita por todos los literatos y poetas y transmitida por todos los medios de comunicación a lo largo de la historia, ¿no? Este año es una lástima por todo lo que ha ocurrido, la temporada se ha ido al traste, la próxima tiene una pinta, ¿no? Así visto lo visto, como está la situación, que no parece que haya una luz al final del túnel. En el caso de tu ganadería de Bañuelos, tenía unas muy buenas perspectivas, ¿no? Volvéis a Madrid después de unos años en los que ya lo Bueno, muy este bien. año teníamos una camada importante con 10 corridas ya contratadas desde el mes de en diciembre, en Navidades, estaba todo contratado. Y las 10 han sido suspendidas.
¿Qué se hace con esos animales? Bueno, pues hemos vendido muchos a los toreros, a su Para propio entrenar, ¿no? entrenamiento, y porque se pensaba que en agosto y septiembre se iban a recuperar muchas corridas. Eh, Había toros también que van a las calles por su conformación, son toros exagerados, no son toros bonitos, y esos gustan en la calle, además, toros con cornamenta muy amplia. Y tampoco se han dado festejos en la calle, y eso se los hemos vendido a centros de concentración, se llaman, que son almacenistas de toros que se dedican a venderlos por las calles. Y luego hemos toreado mucho toro aquí para sacar semental. Y esa es principalmente, hemos vendido todas las vacas de desecho, lo vendemos porque los recortadores tienen que entrenar y entrenan en plazas que bueno, se alquilan una vaca o dos, entrenan y vamos trapicheando para mí es muy, vamos, yo no quiero vivir, no vivo la situación de mandar al matadero, un trabajo de 4 años, es muy duro para el mayoral, para el vaquero, para el ganadero, con quien has estado criando minuciosamente durante 4 años, para enviar un valor artístico a un valor de canales de carne, ¿no? Aparte de que no llega ni al 10% de su valor. Y nosotros, pues bueno, hemos ido librando y dejando lo mejor para el año que viene. Confiando, ¿no?, en que la situación mejore. Confiando de que a partir de primavera pues se pueda iniciar, pero vamos, ya en Andalucía ya se habla de suspender la cabalgata de Reyes, los carnavales de Cádiz, y en fin, si es verdad que todo depende de una vacuna, no sé si la vacuna tiene que ser express o tiene que ser testada, pero tienen que solucionar algo porque la economía española, aparte del mundo del toro, y la economía europea tardaría, esto es mucho peor que la crisis del 2008, esto va a tardar muchísimo tiempo en retomar. Ya para terminar, a veces no hay mal que por bien no venga, ¿no? En las situaciones delicadas de crisis a veces alguien se reinventa y sale más fortalecido en algunas circunstancias. En el mundo del toro quizá la desunión a veces, ¿no?, que hay muchos patas ¿Sí? diferentes, los toreros, los apoderados, los ganaderos, los empresarios, siempre han ido un poco cada uno mirando lo suyo. Quizá ahora pueda ser el momento cuando aprieta de cambiar esa tendencia y que todos defendéis lo mismo juntos. Antes me preguntaba sobre sobre el nombramiento mío de presidente de la Unión de Creadores de Toros de Lidia, y empezaba a contar que hace 27 años, alguien me decía es una locura cuando inicié este proyecto, y ahora me dicen estás loco, entrar esto. Y digo, bueno, pues cada 25 años hay que hacer una locura, pero no, yo sé perfectamente hace 25 años lo que quería y sé ahora también lo que quiero. Y en los momentos difíciles, y muy difíciles, es cuando más fácil es hacer cambios, hacer evoluciones y unir voluntades y unir inercias de personas que están en el mismo sector. Y eso es lo que se ha conseguido. Se ha conseguido unir a la Asociación de Picadores, con la de los toreros, con la de los empresarios, con la de los ganaderos, y todo ello bajo un paraguas de la Fundación del Toro de Lidia, que preside Vitorino Martín muy acertadamente, y se han llegado a conseguir, pues bueno, igual hasta en lo que queda de año se pueden ver pues 20 o 30 corridas de toros, precisamente por la unión que existe, ¿no? Y se pueda llegar a algunos acuerdos, pero ya se han tomado un camino que difícilmente ya puede olvidarse, ¿no? Y es que unidos y cediendo y siendo generosos, todos tenemos que vivir de ello, hay que participar todos y tenemos que crear un camino diferente en el que sobre todo se respete al ganadero y se ponga en valor al toro de lidia. Y en eso estoy trabajando mucho, en crear y unir todos los ganaderos de España en una sola voz, en un solo criterio, y que se nos reconozca por el hábitat que mantenemos, que he estado explicando antes detalladamente, por lo que aportamos a la biosfera española y por el mantenimiento de una historia unida culturalmente a España,
los toros sin España y la España sin los toros nunca se han explicado, y que ahora mismo en las redes y en las corridas de toros que hay con aforos mínimos se ve la voluntad que hay de querer ver toros, y se sigue mucho los toros, y cuando se están retransmitiendo por las comunidades autónomas, que es otra forma que algún gobierno autónomo colabora ayudando a las televisiones autonómicas a retransmitir, pues hay unos índices de audiencia muy altos. Pues Antonio Bañuelos, la verdad es que estando aquí tan tranquilos, ¿no? Con este silencio podríamos estar horas y horas, pero la televisión... Estamos en el ruedo de una plaza de tientas y mientras no abran, aquella puerta del chiquero y no salga nada, aquí estamos muy bien. Muchísimas muy gracias. agradecidos, felicitaros por vuestro trabajo de entrevistas, que lo sigo desde casa y sé que va en aumento la audiencia de vuestra televisión. Muchísimas gracias y nada, muchísima fuerza para lidiar, nunca mejor dicho, con lo que viene, ¿no? Que es un toro importante. Lo que viene es gordo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros terminamos aquí nuestro cara a cara. Ya saben que regresaremos pronto aquí en su casa, en la 8, con un nuevo encuentro en breve. Muy buenas tardes, adiós.